Bienvenidos a la charla. Tenemos el día de hoy una charla muy especial, liderada por un egresado nuestro del programa de economía. Ahorita más adelante les estaré presentando. Entonces, por ahora recordarles que esta charla hace parte de un ciclo de conferencias que estamos organizando desde el programa de egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, un programa que ha venido tomando mucha fuerza, especialmente este año, en el que estamos articulados todos los departamentos y programas académicos de la facultad en un solo programa de egresados. Quisiera aprovechar estos minutos para que ustedes se agenden, para invitarlos a dos eventos que tenemos próximamente que son muy especiales. Está la siguiente charla de este ciclo de conferencias para las personas que les interesen todos los temas que tienen que ver con inclusión laboral. El próximo jueves 12 de noviembre a las 5:30 de la tarde tendremos la charla Inclusión Laboral y Experiencias Significativas a cargo de la egresada del programa de Administración de Empresas, la profesora Alexandra. Tenemos también el encuentro de egresados de facultad. Ustedes saben que cada año, sobre todo en los últimos años, hemos venido programando este encuentro de egresados. Este año, pues obviamente por las condiciones en las que estamos va a ser virtual, pero igual lo vamos a celebrar porque no queremos perder ese contacto que hemos venido reforzando y afianzando en los últimos años. Entonces esperamos que nos acompañen. Ese encuentro se va a hacer el 26 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Les estaremos enviando a todos los egresados una invitación muy especial para que nos acompañen ese día. Entonces esos eran como los dos eventos que les quería contar, que estamos liderando desde el programa. Y antes de dar inicio, empezar con nuestra charla, voy a darle paso a la profesora Claudia Medina. Ella es profesora del programa de economía y quien estuvo al frente de todo el proceso de reacreditación del programa. Voy a darle paso a la profe que nos tiene una noticia muy especial. Profe, adelante, ¿cuál es esa noticia que nos va a compartir? Muchas gracias, Ingrid, y también aprovecho para darle la más especial bienvenida a nuestro expositor, al señor Donaldo Acevedo. Sé que esta conferencia va a ser muy importante para todos. La noticia especial que quería compartir con todos ustedes, en especial con nuestros egresados del programa de economía, es que ya llegó por parte del Ministerio de Educación Nacional la resolución de acreditación en alta calidad para el programa. Entonces, estamos muy contentos porque esta nueva resolución 18035 del 28 de septiembre de 2020 nos reacredita durante 8 años. Entonces, esta es una gran noticia porque es una de las acreditaciones más altas que se pueden lograr con el ministerio. Y pues digamos que se resaltaron muchas fortalezas del programa y también aspectos que queremos continuar mejorando en compañía de ustedes, los egresados, y también de toda nuestra comunidad académica. Agradecemos mucho a todos los que participaron en este proceso, a todos los que nos apoyaron en el camino, y de nuevo, muchas gracias. Y muchas gracias, Ingrid. Gracias a ti, profe. Y estimados egresados, yo sé que esta conferencia pues es también abierta al público, pero un mensaje muy especial que queremos darle a nuestros egresados. En los próximos días les va a estar llegando una encuesta muy corta, es un sondeo muy corto, en el que queremos conocer un poco cuáles son esos intereses, esas necesidades y expectativas que ustedes tienen como egresados. Para nosotros, desde el comité y el programa de egresados de la facultad, es importante lo que nosotros nos soñamos desde la decanatura y los departamentos, pero también escuchar su voz, conocer qué es lo que ustedes esperan de un programa de egresados para seguir reforzando ese vínculo con la universidad. Entonces ya, bueno, sin más preámbulos, yo sé que todos estamos esperando iniciar con la charla. La charla de concurso de méritos para empleos en el sector público colombiano. Es para todas esas personas que están interesadas en ser parte, empezar a trabajar en el sector público. Nos va a contar nuestro egresado cómo acceder y cómo participar. Va a brindar en esta charla información relevante acerca de cómo participar de esas oportunidades laborales que brinda el Estado colombiano para vincularse laboralmente como servidores públicos en calidad de empleados de carrera administrativa. Para la charla de esta tarde nos acompaña el señor Donaldo Acevedo Vargas. Como les decía ahorita, él es egresado del programa de economía de la universidad, es especialista en finanzas y mercado de capitales, magíster en desarrollo, empleado del municipio de Itagüí y docente universitario. Hace parte también de la Corporación de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos muy agradecidas con él por querer compartir con nosotros su conocimiento y experiencia en el sector público en el que ya lleva trabajando bastante tiempo. Muchísimas gracias, Donaldo, por aceptar esta invitación.
por compartir con nosotros tu conocimiento. Dale, bienvenido a la charla. Muy buenas tardes. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, aunque en este momento no te vemos, pero sí te escuchamos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a compartir unas charlas que tienen que ver sobre el proceso para ingresar a servir al Estado, a trabajar con el Estado. Vamos a dividirla como en dos partes. Una, que hablaremos sobre los aspectos generales, sobre el porqué de los concursos, a qué se debe, cuál es la normatividad que lo rige, cuál es el ente que, digamos, está al frente de ella, cómo es el proceso, y entraremos a una parte más práctica, que es el manejo de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil y su aplicativo o plataforma SIMO, Sistema para el Mérito y las Oportunidades, que es mediante la cual, esa plataforma, mediante la cual se registra cada una de las personas que desean servirle al Estado. Entonces pasaré a compartirles la pantalla. La presentación. Listo, Donaldo, ya la vemos. Bueno, muy bien. ¿A qué se debe esto de los concursos para que cualquier ciudadano del país pueda vincularse al Estado? Primero hay que plantear lo que eso está estipulado en la Constitución Nacional de Colombia, en el artículo 125, que define que los empleos de los órganos y entidades del Estado, los que son de carrera administrativa, su ingreso debe ser mediante unos concursos que evalúen el mérito. Para este fin, en nuestra Constitución Nacional, también en el artículo 130, se crea un organismo que se denomina la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿cierto? Esta comisión es la encargada para efectos de desarrollar o llevar a cabo todo el proceso de los concursos. Esta Comisión Nacional es un ente autónomo e independiente, lo que indica que no está, digamos, adscrito o vinculado ni a ninguna de las tres ramas del poder público, ni a ningún organismo de control, ni también digamos, en el cual tenga injerencia otra organización. No, él es autónomo e independiente y tiene desde la Constitución Nacional esa facultad. ¿Qué es la carrera administrativa? Es un sistema mediante el cual se administra el personal que va a servir o que sirve al Estado. Esta carrera administrativa tiene una especialidad y es en el sentido de que da estabilidad y igualdad de oportunidades para acceder y para mejorar o ascender en cuanto a los cargos. La carrera administrativa, para nosotros, en el caso mío, que soy de carrera administrativa, permite que uno, digamos, permanezca al servicio del Estado y siempre y cuando sea fundamentado o evaluado satisfactoriamente. En otras palabras, no depende del aspecto político, de las decisiones políticas, porque, como ustedes saben, eso es algo que lastimosamente la experiencia de nuestro país no es como la mejor, cuando algunos cargos dependen de nuestros gobernantes o de quienes hacen la política. La carrera administrativa entonces genera una estabilidad y su ingreso a ella es por el mérito. ¿Y cómo se realiza a través del mérito? Pues se evalúa a través de unos concursos que permiten hacer un proceso de selección objetivo y transparente y lo lleva a cabo, como les decía anteriormente, la Comisión Nacional del Servicio Civil. Bueno, cuando uno habla de un sistema de carrera, se denomina que hay una carrera general y unos regímenes especiales y unos sistemas específicos. Eso depende del tipo de entidades. Ejemplo, los municipios, los departamentos, el nivel nacional, en su sector central y en gran parte del descentralizado,
pues se rige por la carrera general, pero hay unos regímenes especiales, por ejemplo, de las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Fiscalía, entre otros, y hay unos específicos como es la ANIP, que antes era lo del DAS, el IMPEC, la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, que en estos momenticos abrió convocatoria y es uno de los procesos que tiene alrededor de 5.000 cargos para que se presenten las personas del país. También hay que diferenciar así a modo general, como para dar un contexto, qué son los empleos públicos, los tipos de empleos públicos. El concepto de empleo para el sector o la función pública se refiere como al conjunto de las funciones o de las competencias, de las tareas y las responsabilidades que se asignan a una persona que va a desarrollar ese empleo. Entonces es, como se dice, una configuración de varios elementos. Hay empleos públicos que son de carrera administrativa, ¿cierto? Que es los que señalaba ahorita, los de la carrera general, lo de las carreras especiales y las específicas. Hay unos empleos que son de libre nombramiento y remoción, como su nombre lo indica. El que está gobernando, sea el presidente, el gobernador, el alcalde y algunos que están como jefes o directivos de algunas entidades, como directores de departamentos administrativos, como gerentes de institutos públicos, los pueden nombrar a su criterio e igualmente los pueden remover. Para que un empleo sea de libre nombramiento y remoción, pues lógicamente debe tener unas características. No todo empleo no está, digamos, bajo la facultad del gobernador o el alcalde o el presidente que diga, yo quiero que este sea de libre nombramiento y remoción. No, debe cumplir unas características que son evaluadas tanto por el Departamento Administrativo de la Función Pública y más especialmente por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Generalmente son los directivos, ¿cierto? Ya sean ministros, superintendentes y también algunos cargos de confianza como la secretaria, los escoltas y algunos que necesitan una asesoría institucional de carácter especial y algunos de apoyo, pero en términos generales la mayoría de los cargos son de carrera. Hay unos que son de elección popular. El alcalde y el gobernador ejercen un empleo, se denominan, ellos son empleados públicos, solo que su forma de llegar allí a ese cargo es mediante la elección popular. Hay empleos de periodo fijo, y esos de periodo fijo, es decir, para 2, 4 o un número determinado de años, pueden ser elegibles o pueden ser nombrados, eso depende de las características. Y hay unos empleos temporales. La norma colombiana permite a una alcaldía, a una gobernación o a la nación vincular unas personas temporalmente. Ese plazo máximo mediante los cuales se pueden vincular es de 1 año como máximo. Y a partir de allí, si esos cargos son de carrera, debe elaborar el proceso para que se haga el concurso y puedan ser nombrados. Los que llamamos los obreros o trabajadores oficiales, ellos tienen un tipo de vinculación que es mediante contrato. Entonces uno podría reunir que acá en este tipo de empleo se configura la totalidad de nosotros o de quienes servimos al Estado. ¿De qué se trata el asunto del día de hoy? De cómo los ciudadanos del país van o tienen la posibilidad de acceder de manera igualitaria a los cargos de carrera administrativa. Estos son los que deben salir a concurso. Aquí les hablo de una palabra que es muy escuchada y son los provisionales. ¿Qué es un empleado provisional o qué es un empleo provisional? Su nombre lo indica. Es alguien, una persona que se nombró en un empleo de manera provisional, es decir, por un periodo de tiempo, mientras suceda ¿qué? Mientras sucede el proceso del concurso para que a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil se desarrolle
y quien gane ese concurso por el mérito entra en reemplazo de esa persona que está ocupando ese cargo de manera provisional. En Colombia, lastimosamente, si bien la Constitución Nacional del 91 plantea esto desde su misma promulgación, mientras se creó la comisión, mientras se ha organizado todo, lastimosamente ha transcurrido mucho tiempo. Y hay casos donde hay empleados provisionales por 8, 10, 12 y hasta 14 años. En el caso de Itagüí, y cuento esta experiencia como para que las personas que escuchen de alguna forma pierdan también la prevención o el temor, porque piensan que para qué concurso, a sabiendas de que todo eso ya está amarrado, todo eso ya está listo, que todo es por política, que también cree que cualquiera va a ganarse el cargo y lo van a nombrar. O sea, yo les cuento el caso de Itagüí. El caso de Itagüí, con lo que se denomina la convocatoria 429, que empezó hace algunos años, en el 2016, el año pasado, entre julio y agosto, el municipio había sacado a concurso alrededor de 353 cargos. Esos 353 cargos estaban siendo ejercidos por personas en provisionalidad. Pues les cuento que el 90% de esas personas que estaban hoy ya no están trabajando en el municipio desde el año anterior. ¿Quiénes ocuparon esos cargos? Personas que ganaron los concursos y entonces estos se posesionan en el cargo y reemplazan a los anteriores. Algunas de esas personas llevaban 8, 10 y hasta 12 años, pero esto es algo que tiene fuerza constitucional y se debe cumplir. Incluso también señalo que personas sindicalizadas, es decir, que tienen fuero sindical y que estaban en provisionalidad y en virtud del concurso lo perdieron, esas personas el fuero sindical no les cubre en este caso, porque el artículo 125 de la Constitución Nacional tiene mayor jerarquía o mayor peso que las normas que hablan del fuero sindical, como estas del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, lo que quiero acá es hacer énfasis en que es una gran oportunidad y que nos desprendamos de prevenciones, de prejuicios y de considerar que estas cosas no sirven o que para qué participar de ellas. Yo soy, digamos, alguien que puedo dar fe que esto del mérito en Colombia afortunadamente se viene imponiendo y que va para rato y que vienen estas oportunidades actuales y otras más. ¿Me están escuchando bien? ¿Cierto? Supongo. Niveles de los empleos. Sí, muy bien. Bueno, niveles de los empleos. También hay que explicar, porque todo esto que estoy hablando, posteriormente cuando entremos al campo ya más en detalle, van a tener necesidad como de irlo comprendiendo. Los niveles de los empleos en Colombia están principalmente definidos como cargos directivos, cuyas funciones, como su nombre lo indica, son de una dirección general, de formular políticas, de trazar estrategias a través de planes, programas y, lógicamente, coordinar todo ese proceso de ejecución. Hay unos cargos que son asesores, hay unos asesores que son externos, pero hay unos asesores que son, llamémoslo, de la planta administrativa o dentro de la planta de cargos. Esos asesores les corresponde, como su nombre lo indica, asistir, aconsejar y apoyar al alcalde en unos temas específicos del orden ejecutivo, ¿cierto? Ya sea nacional o territorial. Hay unos profesionales. Los profesionales son personas que, digamos, uno de los requisitos es que tengan una profesión y que de acuerdo al área de desempeño de las funciones, pues ellos deben cumplir con esos requisitos y les corresponde más ejecutar y aplicar algunos conocimientos para lograr unos fines, ¿cierto? Ese conocimiento pues lleva a que puedan realizar acciones de coordinación, de supervisión, de control y de estar también al frente de ejecutar algunos planes, programas y proyectos para cumplir con el objeto social del Estado. Hay un nivel que se denominan los técnicos. Estos técnicos les corresponde
desarrollar procedimientos en labores técnicas de carácter ya sea misional y de apoyo, ¿cierto? Y lógicamente, hacer uso de algunos instrumentos, de algunas herramientas, ya sea tecnológicas o que requieran un grado de destreza y de conocimiento. Los asistenciales son para los que desarrollan actividades de apoyo. Como su nombre lo indica, apoyan a quienes, a los que están en los niveles técnicos, profesionales, asesores y directivos, y complementan las tareas que ellos digamos, requieren. Entonces, aquí bajándolo un poquito más, el asistencial principalmente son funciones de secretariado, auxiliares, de archivo, de mensajería, principalmente. Entonces, entremos ya como a la pregunta, bueno, ¿y qué empleos hay para nosotros o para los ciudadanos del país que les corresponda o estén interesados? Bueno, hay empleos en todas las instituciones que componen el sector público colombiano. Entonces, ya con eso estoy diciendo que hay bastantes oportunidades. El sector público colombiano, cuando hablamos de sector público, estamos hablando que son todos estos organismos estatales que les corresponde ejecutar unas funciones. En Colombia ese sector público es amplio y se subdivide principalmente en los siguientes. Entonces los encontramos en el Poder Ejecutivo. Y resulta que ese Poder Ejecutivo, como su nombre lo indica, es principalmente al que le corresponde como estar al frente de hacer cumplir las normas que les trazan unas obligaciones. Entonces ese Poder Ejecutivo lo encontramos en un nivel de gobierno que es el nivel nacional, la nación como persona jurídica. Y también el Ejecutivo lo encontramos en las entidades territoriales. Entonces, en las entidades territoriales, que son los departamentos, los distritos y municipios de todo el territorio nacional, esos departamentos, esos distritos y esos municipios son bastantes. Entonces, uno diría, bueno, resulta que a nivel nacional, entonces, ¿cuántas dependencias tiene el nivel nacional? Entonces empieza uno, ¿cuántos ministerios? ¿Cuántas superintendencias? ¿Cuántos departamentos o unidades administrativas especiales? Eso en el sector central. Y vámonos al descentralizado, es decir, a mirar lo que son las sociedades de economía mixta, los establecimientos públicos, también entre otros, y también los que señalaba ahorita, lo que son los departamentos administrativos, las unidades administrativas especiales, algunos institutos técnicos. Entonces vemos que aquí hay muchísimas oportunidades. Si hablamos que en el Poder Ejecutivo están las alcaldías, en Colombia, ¿cuántas alcaldías hay? Pues hay alrededor de 1102. Si hablamos de gobernaciones, hablamos alrededor de 32. Sí, entonces ahí vemos que hay muchas entidades que deben, por Constitución Nacional, sacar a concurso sus cargos. El Poder Legislativo, el Congreso. Resulta que el Congreso no son solamente los congresistas. Ahí hay unos cargos y algunos de ellos son de carrera administrativa. Esos cargos también deben salir a concursos. El Poder Judicial, tenemos la misma situación. Si bien esto es una carrera especial, también hay posibilidades de que las personas participen de esos concursos. Los órganos de control, que es el otro componente del sector público colombiano. Aquí los órganos de control lo componen las contralorías y el Ministerio Público. Las contralorías, pues las hay, está la Contraloría General de la República, las Contralorías Departamentales y las Contralorías Municipales de municipios de categorías de categoría especial, primera y segunda. Tenemos también del Ministerio Público, el Ministerio Público que lo compone la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Ahí entra también una gran cantidad de oportunidades. ¿Por qué? La Procuraduría General, las Procuradurías regionales,
las procuradurías provinciales también tienen cargos y los deben sacar al concurso. Las personerías de estos municipios de categoría especial primera y segunda también deben sacar a concurso esos cargos de carrera administrativa. La organización electoral, aquí también nosotros tenemos que la compone el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que a su vez hay lógicamente las registradurías municipales. Allí ellos también les corresponde a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil preparar o entrar en las etapas de los concursos. Tenemos los entes autónomos e independientes. Estos entes autónomos e independientes los componen lo que son digamos, la Comisión Nacional del Servicio Civil, debe también a su vez sacar los cargos. También lo componen las corporaciones autónomas regionales dedicadas al cuidado y la protección del medio ambiente. Aquí las más cercanas tenemos a Cornare, la Corpo Urabá, Corantioquia. En estos momenticos está próximo a iniciar el proceso de concurso para estas corporaciones autónomas. Bueno, entonces en síntesis, si uno va y mira cuánto suman los cargos que salen a concurso de méritos, teniendo en cuenta todo esto del sector público colombiano, de todos estos organismos, son muchas. Aquí inclusive entre los entes autónomos independientes se encuentran las universidades, y las universidades a su vez también deben realizar esos concursos. Bueno, entonces, conclusión, todos estos órganos deben reportarle a la Comisión Nacional del Servicio Civil esos cargos de carrera que están allí ocupados por provisionales o que vayan creando para que a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil se organicen estos concursos para que participen los ciudadanos en igualdad y que puedan acceder a estas oportunidades. La Comisión Nacional del Servicio Civil es uno de los entes que en este momentico ha tomado mucha relevancia en el país. Los concursos tienen unas etapas, ¿cierto? La etapa de convocatoria, es decir, el hacer la publicación, la difusión sobre qué organismos estatales están sacando a concurso sus empleos. La etapa de reclutamiento, pues su nombre lo indica, es la encargada o la que tiene que ver con atraer e inscribir el mayor número de personas. Para eso la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene lo que denominamos la plataforma SIMO, que es el sistema de apoyo. SIMO significa Sistema de Apoyo de Igualdad, Mérito y Oportunidad. Esa plataforma, allí los ciudadanos hacen el registro, ¿sí? Crean un perfil con un usuario y una contraseña, ingresan unos datos básicos, información personal, etcétera, etcétera, y cargan unos documentos y posteriormente pagan unos derechos que denominamos el PIN, el número de identificación personal. Entonces este proceso todo se hace a través de esta plataforma SIMO, que ahorita vamos a mirar en detalle o más en detalle, o al menos para que tengan la idea de cómo se ingresa a ella. También está la etapa de las pruebas. Aquí es donde se busca apreciar la capacidad, la idoneidad y adecuación de los aspirantes. Aquí, en cuanto a estas pruebas, es donde principalmente se evalúa el mérito, es decir, por capacidades y por idoneidad. Otra etapa es la lista de elegibles. ¿Qué es una lista de elegibles? Pues después de surtirlos el concurso, las pruebas, evaluar antecedentes, etcétera, ya salen los listados con las personas que quedaron mejor posicionadas de acuerdo a esas capacidades y a esas idoneidad. Esa lista de elegibles tiene una vigencia de 2 años. ¿Qué significa esto de la vigencia de 2 años? Que, por ejemplo, el municipio de Medellín sacó a concurso 8 cargos de, digamos, denominémoslo, líderes de programa, con asignación alrededor para este año, por ejemplo, de 7 millones de pesos. Esos
¿cuántos son las vacantes? Son 8 vacantes. Se pueden presentar 300 personas. Al final, supongamos que quedan 100. Esas 100 se clasifican de la primera hacia atrás de acuerdo al mayor puntaje en las pruebas, en evaluación de antecedentes, en entrevistas, etcétera. Eso depende de cada modalidad. Entonces, ¿quiénes ocupan esos 8 cargos? Pues las personas que quedaron entre los 8 primeros. Entonces, el primero se posesiona, el segundo, se posesionan estos 8. ¿Qué pasa si uno de ellos, renuncia o fallece o se va a vivir al extranjero, cualquier asunto? Es el que está de noveno, entra allí a reemplazarlo. Que el noveno no quiso porque también está ya empleado. Entonces pasa el décimo. Y así sucesivamente. ¿Por cuánto quedan vigentes estas listas? Por 2 años, ¿sí? Eso es para ir cubriendo las vacantes. Y entonces cada uno de los que se posesiona, por ejemplo, en el caso de estos 8, hay un periodo de prueba de 6 meses. Entonces van y se posesionan, se concertan unos objetivos de acuerdo a las funciones que tiene el cargo para el cual concursaron y ganaron, y de acuerdo a eso trazan unos 3, 4 objetivos. Se les da un porcentaje y de acuerdo a esos objetivos laborales se evalúan a los 6 meses. Y si superan allí esa evaluación, pues ya quedan vinculados en carrera y al cumplir el año empiezan a obtener unos beneficios que también otros beneficios adicionales que se le dan a los empleados de carrera. ¿Quiénes participan en estos procesos? Pues el ente estatal respectivo. Ejemplos que señalaba ahorita. La DIAN, el municipio de Itagüí, el municipio de Medellín, la gobernación de Antioquia, la Contraloría de Itagüí, etcétera, etcétera. Ese es el ente estatal. Ellos les corresponde, como lo decía ahorita, reportar los cargos a la Comisión Nacional, financiar parte del proceso, que también es algo que hay que anotarlo. Los concursos no se financian totalmente con la compra del PIN. La compra del PIN es un porcentaje de ello, pero cada ente estatal, por cada cargo que le reporte a la comisión o que salga a concurso, debe pagar un porcentaje, un valor determinado. El otro ente importante es la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que, como les decía, el ente autónomo que está al frente de todos estos procesos. Otras son las universidades que elaboran las pruebas. Entonces, la Comisión Nacional del Servicio Civil realiza unos contratos, unas convocatorias para que las universidades se vinculen a estar al frente de preparar todo aquello que tenga que ver con evaluar los participantes. Y también, lógicamente, están los ciudadanos, los que desean servir al Estado y participan de estos procesos. El mérito, entonces, se evalúa con unas pruebas que denominamos de competencias básicas. Estas competencias básicas apuntan a ir mirando qué conocimientos debería tener, qué factores debe cumplir un empleado o alguien que vaya a servir al Estado, ¿cierto? Entonces, evalúan esas pruebas, ese examen escrito, son exámenes escritos, evalúan los conocimientos sobre aspectos claves, como cuáles, hombre, como qué debe saber alguien que vaya a servirle al Estado y a la comunidad. Entonces debe saber sobre deberes y obligaciones, ¿cierto? Del ciudadano, sobre deberes y obligaciones del Estado, sobre los derechos fundamentales, sobre ofimática, sobre gestión documental, sobre manejo de ciertas herramientas que se requieran para la función pública. Estas competencias básicas a lo que apuntan es, hombre, conocer un poco de lo que lo hace nuestro empleador y lo que yo debo tener como mínimo de conocimiento para servirle a una comunidad. Estas competencias básicas, las pruebas también dependen si uno se presenta a un cargo profesional, de asesor, de técnico, de asistencial, pues de acuerdo también
si es mayor el cargo, pues también estas pruebas pueden ir siendo mayormente exigibles o más rigurosas. No se le puede preguntar, digamos, lo mismo, así sea sobre conocimientos básicos, a alguien que va a participar para un cargo de asesor que al que va, digamos, a participar para un cargo de asistencial. Entonces hay una prueba que apunta a evaluar las competencias básicas. Esta prueba es eliminatoria. ¿Qué quiere decir? O sea, que hay pruebas que son eliminatorias o clasificatorias. Eliminatoria quiere decir que quien no la supere queda excluido del proceso. Y clasificatoria quiere decir que de acuerdo a lo que vaya sacando, va rankeándose. Es decir, le va sumando puntos para saber en qué posición va quedando, pero que no es eliminatoria, es decir, si la pierde no queda excluido. Hay otra prueba que son las que miden las competencias funcionales. Esto de lo funcional ya es una prueba que permite o se acerca al saber del empleado o de quien está concursando, pero en cuanto a la capacidad que tiene para ejercer un empleo público, ¿cierto? Y entonces, digamos, ahí ya apunta como a conocimientos más específicos sobre la misma institución que está vinculando y sobre lo que le correspondería hacer según al cargo al que se presente. Ahí ya se le evalúa a la persona qué tanto conocimiento científico, técnico puede tener. Y entonces ya se da una elaboración de una prueba con casos hipotéticos como para medírsele qué tanto él maneja el tema de la entidad para la que va a concursar y qué tanto sabe o dominio tiene de un tema para el cual va a concursar. Aquí, lógicamente, esas pruebas cambian también dependiendo si es para un cargo asesor, si es para un cargo profesional, si es para un cargo técnico o asistencial. Va variando. Esta funcional también es eliminatoria, es decir, quien no la supere queda excluido del proceso. Entonces aquí estamos viendo que en términos generales las competencias básicas, las pruebas de competencias básicas y funcionales son eliminatorias. Y hay otra prueba que son las competencias comportamentales. Esto ya lo que trata de evaluar esta prueba es cómo se comportaría la persona o cómo se le trata de medir el cómo debe comportarse la persona de acuerdo a la institución para la cual va a trabajar y de acuerdo a la función que va a desarrollar. Entonces aquí, como se dice, le tratan a uno de evaluar un aspecto psicológico, aspectos de la persona, cómo se comporta, qué haría en tal situación. Y esto va cambiando, vuelvo y reitero, de acuerdo al ente y de acuerdo al cargo, ¿cierto? Entonces aquí, esto digamos, como dirían los muchachos de hoy, le tratan de medir es como el aceite a la persona como para ver cómo actúa en una situación o en unos casos. Y lógicamente, si va a ser para un caso, digamos, asistencial, una secretaria, pues entonces las pruebas tienden a evaluar el cómo debe actuar o comportarse la secretaria frente a determinadas situaciones. Si es para un líder de programa o para un líder de proyecto que ya tiene que dirigir, coordinar, ordenar, que tiene mando, entonces ya la prueba lo que le permite evaluar es si psicológicamente es apto como para desarrollar el manejo de personal, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la coordinación, etcétera. Entonces estas pruebas también van cambiando dependiendo del cargo al que se aspire o al nivel del empleo al que se aspire. Esta puede ser, es clasificatoria generalmente, en otras palabras, casi para todos las convocatorias, generalmente es clasificatoria. ¿Qué quiere decir? Que la persona si la pierde no es excluido, no es eliminado, ¿cierto? Sino que le sirve para irlo rankeando, para irlo clasificando en un puntaje frente a los demás.
Pero también vuelvo y digo, pueden haber una entidad que establezca que para sus cargos, dado lo que requiera, serán eliminatorias. Hay otras pruebas que son entrevistas, ¿cierto? Entrevistas y otros tipos de pruebas, ¿cierto? Pueden ser opcionales, o sea, generalmente son opcionales y pueden tener el carácter clasificatorio o eliminatorio, según lo determine el acuerdo de la convocatoria, es decir, la norma que reglamenta la convocatoria. ¿Qué es esto de las entrevistas? No para todos los cargos hay entrevistas, ¿cierto? Pero hay otros cargos, por ejemplo, los profesionales, los líderes de programa, los líderes de proyecto, algunos cargos asesores, estas entrevistas sí se realizan. Inclusive hay unas entrevistas que son ya muy más rigurosas, donde es conjuntamente con los demás, le miden los casos. Cuando dice otras pruebas, puede ser, por ejemplo, para cargos donde la persona, un cargo de técnico, digamos, donde la persona requiere saber de mecánica, de vehículos, ¿cierto? Como conductores o mecánicos de alguna entidad, entonces una prueba puede ser una prueba ya aplicativa, que lo pongan a desarmar algo de un vehículo, a armarlo. Si es de conducción, por ejemplo, para conductores, pues que también le hagan una prueba frente a si sabe conducir o cómo lo hace. A eso es que se refieren esas demás pruebas. Eso ya depende mucho de la entidad y del cargo. Bueno, como le digo, generalmente son opcionales. Muchos cargos no las llevan, pero otros sí. Prueba de valoración de antecedentes. Esto es muy importante. ¿En qué sentido? En que lo que se busca es realizar el análisis de la historia académica y laboral de la persona que se presenta. Entonces, aquí es donde las personas muchas veces cuando se inscriben entran perdiendo. ¿Por qué? Porque o no suben la historia académica completa, les quedó faltando algún documento, algún certificado, no lo adjuntaron, o un certificado laboral, o están mal elaborados estos certificados académicos y estos certificados laborales, porque para que sean tenidos en cuenta, estos documentos deben cumplir con unos requisitos. Entonces es muy importante, cuando se evalúen la norma que regula la convocatoria, saber cómo se deben presentar estos documentos, que generalmente se suben al aplicativo SIMO en PDF, pero lógicamente deben tener las firmas, deben tener las fechas, si son algunos cursos, que esos cursos tengan la fecha en que se realizó, el número de horas, etcétera. Entonces, aquí podemos ir entonces hablando que las pruebas o los exámenes sobre qué tienen que ver, sobre las competencias básicas, sobre las competencias funcionales, sobre las competencias comportamentales, pueden haber entrevistas y demás, y también valoran antecedentes, que es la historia académica y laboral de la persona que se presenta. Estas pruebas son las que arrojan el resultado de cómo queda clasificada la persona y cómo va, en qué lugar va en esa lista de elegibles, ¿cierto? Se hace un promedio ponderado de la calificación en cada una de ellas y lógicamente del porcentaje que tenga cada prueba y se saca la puntuación de cada uno de los que concursan. Esa ponderación, esos porcentajes, pues cambia dependiendo de la entidad y dependiendo del cargo al que se aspira, ¿cierto? Porque como le digo, hay cargos que pueden que no lleven entrevistas y otros que sí. Y unos le pueden poner más valoración o más porcentaje a la valoración de antecedentes y otros se los pueden dar más a las funcionales o a las básicas. Pero todo eso está previamente reglamentado. Bueno, como allí también en este concurso es importante la educación, ¿cierto? Porque algunos cargos, dependiendo del nivel, si es profesional, si es el líder de programa, líder de proyecto, pues
o asesor, pues lógicamente esos cargos van a requerir que la persona tenga mayor grado de formación académica, pero hay otros cargos que no requieren tanto. El técnico y más precisamente el asistencial no requiere, digamos, de demasiada formación académica. Inclusive algunos cargos de asistenciales pueden requerir solamente tener título de bachiller. Entonces hablemos a grosso modo sobre la educación. Esto está en la ley 115 del 94, que es la ley de educación, la ley general de educación. Esto es tomado de allí. Entonces, la educación formal. Esta es la que tiene que ver con grados y títulos. Entonces es importante, y desde ya les voy diciendo a quienes deseen participar, vayan escaneando los títulos que tengan, ¿sí? En PDF, y los van guardando. Esa es la educación formal, que es secuencial, que es de ciclos lectivos y que, digamos, se despide un grado o un título, ¿cierto? Entonces aquí eso es importante que lo vayamos diferenciando. ¿Qué es la educación para el trabajo y el desarrollo humano? ¿Por qué? Porque todos estos concursos permiten que uno en la hoja de vida académica o de estudio suba toda esta información y a todas se le da un puntaje. Entonces, esta es más como complementar, actualizar sobre algunos conocimientos. No va atado a sistemas de niveles ni de grados. Y lo que le entregan a la persona que participa en la educación para el trabajo y el desarrollo humano es un certificado de aptitud opcional. Esta definición también está en la ley 115. La educación informal. Esta lo que entrega es una constancia de asistencia y son aquellos cursos menores a 160 horas, ¿cierto? Entonces entrega es una constancia de asistencia, ni siquiera es un certificado de aptitud ocupacional, sino una constancia de asistencia. Todos estos documentos, si se tienen, hay que irlos escaneando. Por experiencia lo digo, hay personas que pueden ganar la oportunidad porque tenía más títulos de estos o más certificados de aptitud ocupacional o más constancias de asistencia que otra persona, porque esto también va dando puntaje en la valoración de antecedentes. Hablemos de las experiencias. Hay unos tipos de experiencias de que hablan los concursos, estas normas, estas convocatorias. La experiencia profesional es la que se adquiere a partir de que la persona termine y apruebe el pensum académico, ¿cierto? De la respectiva formación profesional. Entonces, ¿quién tiene experiencia profesional? El que terminó las materias, el pensum, ¿cierto? Porque eso es una discusión, inclusive no necesita haberse graduado. Con que una persona haya terminado las materias, ¿cierto? Lógicamente con también surtido lo del trabajo de grado o la práctica profesional, así no tenga todavía el grado como tal, ya esa persona, el tiempo que pudo haber trabajado a partir de allí, de terminar las materias, de haberlas aprobado y tener un certificado, esa persona, esa experiencia, esos años que trabaje, se le toma como experiencia profesional. Eso es lo que debemos de entender. ¿Qué es experiencia relacionada? Que no confundirla con experiencia profesional relacionada, ¿cierto? Es claro, y vamos a mirar la diferencia. Es la que se adquiere en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer. Mire que aquí no aparece profesional, ¿cierto? Ejemplo, entonces hay un cargo asistencial y es, digamos, como para la hora, su función principal es digamos, el secretariado, manejar archivo. Pues una persona que haya trabajado en una empresa privada y pueda que, y su experiencia era en esas mismas funciones, pues ella tiene experiencia relacionada, ¿cierto? Entonces el certificado ya deberá pedirse si es de 1 año, 2 años, 10 años o lo que tenga allí. ¿Qué es la experiencia profesional relacionada? Mire la diferencia. Es la experiencia profesional, pero relacionada se refiere a que en lo que ha trabajado después de haber obtenido el título, sea en cosas o en funciones similares a las que el cargo está requiriendo, funciones similares
a las del empleo a proveer. Esa es la experiencia profesional relacionada. Entonces no es solamente después de que termine el pensum, ¿sí? Los años que haya trabajado o el tiempo. No, es después de que termine el pensum que lo que haya hecho, esas funciones, tengan que ver o estén asociadas o relacionadas con las que exige el cargo para el que va a concursar. Entonces resulta que los manuales de funciones de esos cargos tienen varias funciones, una general y alrededor de 10, 12 específicas. Con que cumpla una, ya hay una sentencia constitucional, con que cumpla una en lo que ha trabajado, con lo que le están pidiendo en ese manual de funciones del cargo, ya se puede decir que cumple experiencia profesional relacionada. No tiene que cumplir ni 2, ni 3, ni 5, ni 8 de 10 funciones, no, con que cumpla una. Y eso ya tiene sentencias o jurisprudencia. ¿Qué es la experiencia laboral? Su nombre lo indica. No, es el certificado que determina qué ejercicio ha hecho en el desarrollo de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. Hay cargos que exigen experiencia laboral, ¿cierto? Es decir, no le dice que sea determinada, que sea relacionada, ¿cierto? Simplemente le dice experiencia laboral. Entonces aquí es donde miramos experiencia laboral, ¿sí? Experiencia relacionada, que puede ser laboral, ¿sí? O profesional, ¿cierto? Y la experiencia profesional, la relacionada, profesional relacionada y simplemente experiencia laboral. Hay un tema que son las equivalencias. En otras palabras, si lo que pretenden es mirar antecedentes, entonces como miran qué formación académica tiene y qué experiencia laboral tiene, entonces las equivalencias a lo que llevan es a que a usted le valgan o le reconozcan o le acrediten estudio, ¿sí? Títulos o estudios, certificados, títulos, se los valgan como por experiencia o viceversa, que la experiencia laboral, ya sea relacionada, específica, eso depende, se la valgan como un título o como un certificado de estudio, ¿cierto? No todos los concursos o todos los cargos pueden valer equivalencias. Eso lo determinan para algunos entes y para algunos cargos. Entonces, ahí es donde hay que revisar la normatividad que rige este tipo de cosas. Un ejemplo como para que lo entiendan. Una persona, por ejemplo, para el nivel técnico y para el nivel asistencial. Sí, por ejemplo, 3 años de experiencia relacionada, mire que está diciendo, experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. Entonces aquí le dicen, bueno, la persona no tiene estudio, ¿cierto? Pero el requisito para ese cargo es que tenga un título de formación tecnológica o técnica profesional adicional. No los tiene, pero resulta que tiene 3 años de experiencia relacionada, es decir, con lo que se necesita del cargo. Entonces allí a esa persona, ese certificado laboral de experiencia relacionada se lo valen como un título. Y viceversa, tiene el título, ¿sí? Pero no tiene la experiencia laboral. Entonces ese título le vale como experiencia relacionada. ¿Qué son los acuerdos de la Comisión Nacional del Servicio Civil? Vea, la Comisión Nacional del Servicio Civil, los actos administrativos de ella se denominan acuerdos. Y esos acuerdos definen, para el caso de los concursos, las condiciones, los lineamientos bajo los cuales se desarrolla el concurso o la convocatoria. En otras palabras, son las reglas de juego bajo las cuales se realiza el respectivo concurso o la convocatoria, ¿cierto? Miremos aquí un ejemplo. Aquí llegamos a la página de la DIAN, ¿cierto? Entonces, uno mira acá, normatividad, y entonces, para una determinada convocatoria, por ejemplo, para la convocatoria de la DIAN, ¿sí?
acá tenemos esta normatividad. Entonces, mire, por ejemplo, el acuerdo número tal, es mediante el cual se desarrolla esto y esto. Entonces, allí se abre ese link y se va a estudiar, ¿cierto? El que esté interesado en la convocatoria de la DIAN deberá tener presente estos acuerdos. ¿Por qué? Porque son las reglas de juego. Entonces, una persona debe estar atento a este estudio. Al estudio, pues, de esos acuerdos. ¿Qué encontramos nosotros en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil? ¿Cierto? En esta página se encuentra toda la información que corresponde a las convocatorias o a los concursos. Y desde esta se puede ingresar a la plataforma SIMO, que es el Sistema del Mérito y las Oportunidades, ¿cierto? En el cual las personas que vayan a concursar se registran e encuentran una información sobre los cargos. Enseguida la vamos a mirar. Entonces, démosle un repasón, así muy someramente, a la página de la Comisión Nacional. Aquí está el link. Yo las diapositivas se las puedo también compartir a la universidad, a Ingrid, y quienes estén interesados, pues estas diapositivas se les podrá hacer llegar, ¿cierto? Para que les quede pues también los links. Entonces, abrimos esta página www.cncsc.gov.co. Entonces, principalmente de esta página, ¿qué vamos a tener en cuenta? Mire que habla de convocatorias. Entonces, aquí en esta pestaña dice convocatorias en desarrollo, es decir, las que ya se publicaron y están en alguna etapa, que ya se iniciaron. Las que están en el uso de lista de elegibles, en otras palabras, las que ya pasaron y ahí están ya, digamos, en el proceso de nombrar las personas. Y las próximas convocatorias, ¿cierto? Son como los principales. Hay una guía práctica. Esto es un archivo en PDF que va hablando de estos temitas que yo también estoy ilustrándoles. Entonces, a grosso modo, miremos, en desarrollo. ¿Cuáles están en desarrollo? Es decir, que en estos momenticos están, entonces, la DIAN. La DIAN, ¿sí? Departamento Administrativo, de Impuestos y Aduanas Nacionales, ya es Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Entonces la DIAN tiene una numeración, tiene un nombre, estas convocatorias tienen un nombre y tienen un número, ¿cierto? Que involucra el año. Entonces uno aquí abre la DIAN, abramos. ¿De qué trata esta de la DIAN? Entonces aquí uno ve que solamente tiene avisos informativos y tiene normatividad. Esta normatividad era lo que yo les mostraba ahorita. Entonces aquí van saliendo estos acuerdos de la comisión que van reglamentando algunos aspectos de la convocatoria de la DIAN. Y aquí abajito hay que prestar atención que entonces puede tener varias páginas, ¿cierto? Entonces hay que ir mirando de qué se trata cada una de ellas, ir buscando información, ¿sí? Avisos informativos. Por ejemplo, de la DIAN que nos dice, ¿cierto? Nos dice que la Comisión Nacional del Servicio Civil informa que se encuentra publicado el acuerdo y el anexo del proceso de selección DIAN, o sea, los que tenemos aquí en la normatividad. Sí, tiene el acuerdo y el anexo. ¿Qué más nos dice? Que posteriormente se dará a conocer la fecha en que se podrá consultar la oferta pública de empleo de carrera y el procedimiento para la adquisición de derechos de participación e inscripción, es decir, para comprar el PIN. Entonces, esta es una primera parte importante de esta página de la comisión. Mirar las que están en desarrollo y entonces aquí es donde yo digo, según esto, esta ya arrancó. Entonces yo ahorita me voy a ir para el SIMO por este link, que es la plataforma donde yo puedo mirar los cargos, ¿cierto? La oferta pública de empleo, la oferta pública de la DIAN. Entonces yo puedo mirar acá por el SIMO de la DIAN qué cargos hay, de qué sueldos, en qué ciudad y las funciones o los requisitos que yo debo cumplir, ¿cierto? ¿Qué más podemos nosotros mirar acá? Las próximas convocatorias.
Entonces, aquí son las que vienen. ¿Cuáles vienen? Ah, la del Distrito Capital, la de los cuerpos oficiales de bomberos, una convocatoria territorial para el departamento de Nariño. Mire, esa puede ser amplia. Una convocatoria territorial para municipios de Quinta y Sexta, de la Aeronáutica Civil, de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero esta ya es la que estamos desarrollando. La de docentes y directivos docentes de las instituciones educativas. La del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La del IMPEC. Las convocatorias para 81 entidades del orden nacional. Entonces, mire que acá ya tenemos, fuera de las que están en desarrollo, mire todas las oportunidades que se están presentando. Ah, que todas no son en Medellín o en Antioquia. Bueno, pero muchas de ellas sí. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender una cosa, que lo que usted prepare, todo esto que usted prepare, por ejemplo, para lo de la DIAN, si usted va a concursar para esta, te va a servir para cualquiera otra de estos concursos y te va a servir para los concursos de las otras convocatorias. Lo que usted suba aquí al CIMO, a esta plataforma, su hoja de vida académica, su experiencia, todos certificados, eso te va a servir para las próximas convocatorias. Para cada convocatoria usted no tiene que estar metiendo otra vez eso, no. Simplemente usted ya lo que va escogiendo es para qué empleo quiere concursar. Pero lo otro ya son, como yo denomino, rendimientos crecientes. Lo que usted gane en una le va sirviendo para más adelante. Todo lo que usted estudie para la prueba básica, la prueba funcional, para la prueba de comportamental. Todo este proceso usted va adquiriendo una formación que te va haciendo fuerte y que te puede permitir que si no ganaste en la actual, quizás para la otra gane. Vea, yo doy fe que en Itagüí llegaron personas que nunca habían trabajado para el sector público, que no entraron porque tenían rosca, que tampoco es que se hayan preparado mucho, no, pero sí hicieron al menos el esfuerzo de mirar, de inscribirse, de ir estudiando y estar atento a cuando citan para las pruebas. Entonces yo lo que trato es de motivar, porque el sector público colombiano necesita gente que quiera realmente servirle. Vea esta qué tan interesante, mire, vea, Contralorías territoriales, entonces la invitación es a que ustedes vayan mirando estas convocatorias, ve esta de qué trata. Ah, esta es del 2019, bueno, esta ya no la miro, pero miremos esta de las Contralorías territoriales. Cuando hablamos de los entes territoriales, estamos hablando de los departamentos, los distritos y municipios. Entonces, miremos qué trae este concurso, ¿cierto? Entonces, abro ahí, ¿cierto? Voy y miro avisos informativos de esa normatividad. Y entonces, ¿qué voy y miro yo acá? Ah, mire todas las contralorías que van a sacar los concursos, ¿cierto? Ah, mire todas estas contralorías municipales. Ah, aquí me encuentro una. A mí me interesa, por ejemplo, esta de Itagüí, ¿cierto? La de Envigado. ¿Cuál otra está por aquí cerquita? La de Bello. Disculpe, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, Donaldo, incluso ya hay una pregunta que no sé si te la hago en este momento o al final. Pues házmela. Y me dicen qué tiempo me queda, que es que uno se va emocionando, pues, o uno ve todo tan importante que de pronto se va quedando ahí. Listo, mira la Dime. pregunta. Nos consultan si dónde se puede consultar que la experiencia profesional relacionada puede ser una de las requeridas en la OPEC publicada. Muy bien, ya vamos para eso. Primero, los acuerdos, lo que les decía ahorita, el acuerdo de cada convocatoria, por ejemplo, el acuerdo que hable de este concurso de la Contraloría Municipal de Itagüí, ese acuerdo ya empieza a dar líneas, a decir si se va a permitir, si no se permite, para qué cargos sí, para qué cargos no. Y ahorita que miremos en la plataforma CIMO, cuando miremos de un cargo, que voy a mirarlo con ejemplos, de ese cargo que ahí se despliega un documento que dice desde las funciones, el salario y dice los requisitos de estudio,
requisitos de experiencia, ahí también dice si es válida las equivalencias. En otras palabras, todo eso tiene que estar, antes de iniciar el concurso, todo eso tiene que estar ya reglamentado, ¿cierto? Esas reglas de juego son previas y eso no se puede cambiar porque esto también tiene objeto a que uno apele y a que uno demande. Entonces, mire, por ejemplo, aquí hay la Contraloría de Envigado, ¿cierto? Entonces, yo abro acá en la Itagüí de Envigado, entonces a mí me interesa mirar estas. Entonces, yo ya abro estos acuerdos y veo de qué se trata. Acuerdo por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto. Entonces, mire que aquí cuando dice abierto, lo que quiere decir es que es al público, a cualquier ciudadano que cumpla requisitos y que se inscriba. Y ascenso es que la norma en Colombia, esta es del año pasado, si no estoy mal, establece que de todos los cargos, al menos un 30% de esos cargos de carrera administrativa que no tienen a nadie nombrado por concurso, el 30% se permita que los empleados de carrera administrativa en cargos inferiores puedan ser objeto de ascenderlos a estos cargos, pero el otro 70% sale a concurso. Entonces, cuando dice abierto es que cualquier ciudadano puede participar. Entonces, uno lo que hace acá es abrir el acuerdo, el PDF, y leer, hay que leer. Por eso le digo, los que han ganado es porque han sacado el tiempito para irse informando. Abro este archivo porque a mí particularmente me interesa. Puede que haya un cargo allá mejor que el que yo tengo en Itagüí, etcétera, etcétera. Entonces, mire que yo ya voy leyendo este articulado, ¿sí? En los considerandos, principalmente me interesa son los resuelve, ¿cierto? Acuerda, así, no resuelve y no acuerda, porque es un acuerdo. Convocatoria. Bueno, el 30% de estos que son lo que les decía en ascenso, para los que ya trabajen allá en esa Contraloría. Y el otro 70% debe también salir a concurso. Entonces aquí empiezan a hablar de los requisitos, ¿cierto? Requisitos generales, entre otros. Entonces, yo aquí no puedo estudiármela toda, ¿cierto? Porque no nos alcanza el tiempo. Y voy y miro los empleos que se están convocando, ¿cierto? Entonces, aquí uno va a estudiar que hay unas entidades que pueden tener un mayor número de empleos, ¿cierto? Entonces, acá es ir mirando las pruebas. Entonces ya empiezan a hablar de las pruebas y si van a ser eliminatorias, si van a ser clasificatorias. Mire, por ejemplo, las funcionales, es eliminatoria. ¿Cuánto vale? Un 75. ¿Cuánto tiene que sacar como puntaje mínimo? Un 65. Las comportamentales, un 25. ¿Es eliminatoria? No, es clasificatoria. ¿Tiene puntaje? No le aplica. Entonces, mire que estas cosas van a ir cambiando. Mire que para los otros niveles, ¿sí? Ya le aplican valoración de antecedentes, lo que le decía, la hoja de vida académica y la experiencia profesional. Entonces, la invitación es como que entren a esa parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y vayan mirando. Contraloría de Itagüí. Bueno, voy a mirar de qué ya trata esto. Entonces, así sucesivamente, uno va haciendo el trabajo. Me voy para la de Envigado. Hombre, puede que en Itagüí haya algo bueno o interesante para mí. Pues también me interesa ir a mirar la de Envigado a ver si hay algo mucho mejor. Si hay más cargos, si hay de mejores salarios, si los requisitos son más flexibles, etcétera, etcétera. Entonces, listo, aquí por convocar. Qué pena, señor Hernando, que ahorita me preguntabas. Tenemos hasta las 7, es decir, dentro de 10 minutos tenemos previsto la finalización para dar paso pues a las preguntas que incluso ya nos hicieron otros. ¿Listo? Muy bien, entonces, bueno, principalmente de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿cuál pestaña es la más útil? La más, no digo que las otras no, la que dice convocatorias en desarrollo y próximas convocatorias. Listo. Y acá, por ejemplo, habla de información y capacitación. Aquí les sugiero, miren un tutorial, aquí hay unos videos, es decir, esto que yo estoy explicando acá, hay un tutorial que también enseña.
y tienen también unas presentaciones y otras cosas. Entonces, convocatorias, información y capacitación, y entonces nos vamos, bueno, tiene atención al ciudadano, ¿cierto? También hay preguntas que pueden realizar, puede escribir, y nos vamos al CIMO, que ya es la parte final de esta capacitación. El CIMO, vuelvo y reitero, es el sistema del mérito y la oportunidad. Esta es la plataforma donde ya uno se inscribe, se matricula y empieza a mirar en detalle algunos cargos. Vamos a mirar, por ejemplo, cargos de la DIAN, que es una que está en desarrollo. Ah, bueno, yo ya miré aquí sobre la DIAN. Ah, bueno, me interesa. ¿Qué hay en la DIAN para mí? ¿A qué me puedo inscribir? Entonces voy a este link del CIMO, lo abro. Y lo primero que hay que hacer es registrarse, inscribirse en esta plataforma. Que con esto que usted se inscriba, usted aquí le dice registrarse. ¿Sí? Se va por registrarse y empieza a llenar una información que te va pidiendo, ¿cierto? La va llenando y él te va llevando, envía solicitud, se crea la clave, ¿sí? Le da o sea, los nombres completos, la contraseña. Una contraseña que también le indica qué tanto debe letras, que debe llevar número, que debe llevar un carácter especial, él le va indicando. Entonces aquí usted empieza a inscribirse. Después de que usted envía la solicitud, ya la persona queda con un usuario, ¿cierto? Queda con usuario y con la contraseña. Entonces ya cada vez que vaya a ingresar, ya después de que yo ya me inscribí, voy a hacerlo con el caso mío, ya simplemente acá, ¿cuál es mi usuario? Dacebet 2. Digito la contraseña, ¿cierto? Que di pues allá en registrarse. Y entonces es lo que les he dicho, vea, yo concursé, yo he concursado, bueno, por ahí en el 2005, fuera del concurso mío que yo hice en el año 95-96, que es donde estoy en carrera administrativa, en el 2005 concursé, no terminé el proceso por un problema que tuve, no pude presentarme a una prueba, fui excluido, pero yo participé la del año anterior, la 429. Ya toda la información que yo ya subí para esa, por ejemplo, para la DIAN, para la convocatoria de los entes territoriales, de las contralorías o para la que me interese, yo no debo volver a hacer todo. No, simplemente actualizo la información. Ah, que obtuve un certificado nuevo, lo subo. Entonces, mire esta página. Primero, empezamos con datos básicos. Entonces, usted empieza a llenar aquí sus datos personales, datos básicos. Cuando usted ya llena él le pasa al otro módulo, ¿cierto? Ya usted le va diciendo acá subir, usted va vaciando la información, ¿sí? Le dice guardar y ya pasa al otro ciclo, a la formación, que ya te busca que entregues, que indiques qué información tiene usted, académica, ¿cierto? ¿Qué estudios tiene? Como le digo, simplemente si tuviera un estudio adicional, lo que le digo es actualizar y le meto ese certificado o ese título. Pero yo todo esto ya me sirve para cuanto concurso venga. La experiencia, ¿cierto? La experiencia laboral. Ah, bueno, ¿qué títulos, qué experiencia laboral he tenido? ¿Cuántas en el municipio de Itagüí? ¿En qué cargos? ¿Cuántas en las universidades? Porque yo he sido docente universitario. Y le voy subiendo los títulos. Mire que todo esto le toca a uno ir pidiendo los certificados en las instituciones, porque eso hay que adjuntarlo. Si usted dice que es economista y no sube el título, a eso no se lo valen. Entonces, si para el cargo requiere ser profesional y usted no subió el título, de una vez lo sacan. ¿Por qué? Porque no cumplió el requisito. Producción intelectual, otros documentos. Y entonces acá ya podemos, ya para ir terminando, porque entiendo lo del tiempo,
ustedes aquí van y en donde dice oferta pública de empleos de carrera, la OPEC, este nombre es clave, OPEC, ¿sí están viendo? OPEC, este es el que ya, si a mí me interesó, en la convocatoria de la DIAN, le doy aquí en OPEC y entonces aquí yo ya vengo a buscar información. Entonces, proceso de selección. Yo ya me di cuenta que la DIAN tiene un concurso. Entonces, de todos estos yo vengo y lo busco. Ah, ¿cuál es? Ah, el de la DIAN, lo selecciono acá. ¿Cierto? ¿Qué sueldos me interesan a mí? ¿Cierto? Ah, bueno, a mí me puede estar interesando un sueldo de entre 6 millones y 7 millones de pesos, ¿cierto? ¿Para qué nivel? Ah, entonces si es directivo, asesor, profesional. Bueno, voy a buscarlo acá de profesional. Todas las entidades. Voy a ver si de pronto hay en Medellín, porque la DIAN es una cuestión a nivel de todo el país, ¿cierto? La DIAN, como se dice, la DIAN está en todas partes y nos está mirando a todos. Entonces voy a decirle en todas las ciudades, ¿cierto? Voy a decirle acá y le digo que me consulte, que me busque. Entonces, mire, yo ya le di, principalmente ustedes tienen que decirle de qué convocatoria es. Acá yo ya dije que la de la DIAN. Cuando ya suban la OPEC, por ejemplo, de las Contralorías, que no la vi aquí no veo la de la Contraloría todavía, ¿cierto? Entonces, cuando suban la de la Contraloría, yo aquí si me interesa mirar esa, pues voy y busco esa de la Contraloría, ¿cierto? Entonces, aquí vuelvo y reitero, uno va buscando la convocatoria, le puede dar el rango del salario y le puede dar el nivel. Entonces, esto es básico. El nivel, no, yo no tengo mucho estudio, entonces yo busco un cargo asistencial. Yo tengo mucho estudio y mucha experiencia. Entonces busco cargos más altos, directivo, asesor, profesional. ¿Sí? Entonces aquí es lo que son las cosas claves. Entonces ya, de acuerdo a esto, ya me arrojó qué cargos hay de profesionales. Entonces aquí me dice una información. Nivel profesional se denomina gestor 4. El grado de ese cargo es 4. Este es el número de la OPEC. ¿Cuánto es el sueldo? 6.589.000. ¿Y cuántos empleos hay vacantes? Es decir, ¿cuántas oportunidades hay? 4. Bueno, por ahora me va interesando. Y yo abro acá donde dice manual de funciones, abro para mirar más. Entonces mire que él me sacó varios cargos. O sea que la tarea, por ejemplo, aquí hay 12. Arriba habían 4 cargos, aquí hay 7 vacantes, es decir, 7 posibilidades. Si yo para un cargo que yo me inscriba, no me puedo inscribir sino a uno. Sí queda claro, ya cuando yo diga, no, este es el que me gusta, no puedo seleccionar 2 o 3 para cuando ya me vaya a inscribir de manera definitiva. Entonces, por ejemplo, miremos de el manual de funciones. Sí, ya para terminar. Bueno, a ver, ampliemos esto un poquito más para que lo vayan mirando. Entonces aquí trae una información. El proceso en el que uno va a participar es cercanía con el ciudadano. Su proceso es ejemplo. Pero mire lo que me interesa, ¿cierto? ¿Qué función hay que realizar? Implementar acciones para la defensa y respeto de los derechos de los contribuyentes y usuarios aduaneros frente a las actuaciones de la DIAN de acuerdo con la normatividad vigente. ¿Qué función es esencial? Entonces mire que hay una función principal y hay unas esenciales, o que uno va diciendo que son como más específicas. Determinar las causas y riesgos en la vulneración de los derechos de los contribuyentes, gestionar los canales, etcétera, etcétera. Entonces voy mirando. La experiencia profesional relacionada, ¿cuál es? Que yo haya trabajado, después de haber terminado el pensum, en algo donde yo haya realizado una de estas funciones. No tienen que ser todas. Esa es experiencia profesional relacionada. ¿Listo? ¿Qué requisitos tiene el empleo? Título profesional en alguno de los siguientes programas académicos perteneciente a los núcleos básicos del conocimiento abajo relacionados. Entonces empieza que tenga título de administración, de contaduría, de derechos, de economía. Bueno, yo soy economista. Supongamos
supongamos que yo me ponga a mirar esto y yo diga, no, yo no he realizado ninguna función de estas en mi vida profesional. No, mis cargos, mi experiencia nada tiene que ver con esto. Entonces, ¿yo para qué sigo mirando? Si voy y miro aquí abajo y digo, no, como economista cumplo. Pero entonces me dice, requisitos de experiencia y tiempo requerido. Entonces dice, 3 años de experiencia, de los cuales 1 es experiencia profesional. Ah, yo ya les di la definición de qué es experiencia profesional, ¿cierto? Por eso hay que saber esos conceptos. Experiencia profesional, ah, sí, yo la tengo. Yo después de que me gradué llevo trabajando 25 años. Ah, bueno, tengo experiencia profesional. Pero 2 años de experiencia profesional relacionada. Y resulta que Donaldo en sus 25 años de experiencia profesional no ha hecho ninguna función que tenga que ver con esto, con estas. ¿Queda claro? Entonces yo no cumplo. No cumplo porque tengo el título, tengo la experiencia profesional, pero no tengo los 3 años o los 2 años de experiencia profesional relacionada, porque ninguna de estas funciones yo las he hecho en el municipio, ni en las universidades, ni donde yo haya trabajado. Entonces este cargo no es el mío. ¿Listo? Ah, pero supongamos que sí. Entonces, miren, este cargo no dice de equivalencias. Entonces este cargo no permite valer experiencia por estudio, ni estudio por experiencia. ¿Queda claro? Entonces, aquí también vemos si eso es requisito o no. Entonces, para este cargo no. Si supongamos yo sí cumplo y me interesó, ¿cierto? Y me interesó. Ah, bueno, mira que aquí abajo sí decía, aplican las equivalencias definidas en la normatividad aplicable a la entidad. Entonces, aquí hay que ir a repasar esos acuerdos, ¿cierto? Entonces, este es el que nos va a dar como la información, Si me interesó el cargo, ¿cierto? Si me interesó el cargo, entonces yo acá lo que voy y miro es que le doy este corazoncito. Es decir, si a mí me interesó el sueldo, cumplo con los requisitos, ¿sí? Y me interesa, entonces yo le doy un corazoncito acá, que eso quiere decir que me lo agregue a favoritos. Yo puedo irme estudiando todo, me estudio este otro cargo, ¿sí? Este de 12 funciones. Ah, también hay uno que me sirvió donde cumplo, entonces yo a ese le doy otro corazoncito. Entonces, ahí todavía no estoy escogiéndolo, simplemente estoy diciendo que es favorito. Ya más adelante, antes de que se cierre el proceso, es donde yo ya lo escojo, ¿sí? Ya llego y digo acá, mis empleos en panel de control, ¿cierto? Mis empleos, a los que yo le di corazoncito, yo aquí ya los tengo, ¿cierto? Este fue la convocatoria para el cargo que yo concursé anteriormente, ¿cierto? En ese momentico yo estoy inscrito para uno del IDEA, ¿cierto? Yo voy a concursar en este que está en el IDEA. Entonces, mire que yo del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, yo voy a concursar y en su momento seleccioné 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, 6 de una convocatoria para Sapiencia, etcétera. Pero al final yo tuve que decidirme por uno. Y entonces ahí fue donde dije, y en ese es que le di confirmar empleo. Le doy a y ahí es donde en ese yo ya sigo el proceso de ir y pagar los matrículas, el PIN, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que el tiempo es poco porque esto es mucho de detalle, pero vuelvo y les comento, en el CIMO ya saben cómo entrar, se registran, ¿sí? Se registran y entonces ahí van a tener información, después de que se registren, buscan acá la convocatoria y empiezan a mirar cargos. Y entonces ahí ustedes a medida que van, digamos, practicando, van mejorando. Entonces yo creería que hasta acá dejaría
dejaría la presentación. Como pueden ver, hasta ahí es donde llegaríamos nosotros, la plataforma Simo, ¿sí? El cómo prepararse, pues hacer lo que les estoy diciendo, meterse a la página de la Comisión Nacional, mirar los acuerdos, estudiar las guías, mirar los tutoriales, entrar a la plataforma Simo, ir mirando los cargos, se inscriben pues lógicamente, van mirando los cargos, después los seleccionan y después pagan el PIN, que se puede hacer virtual por PSE o imprimen y van y pagan a un banco. ¿Cierto? Estar muy atentos con que antes de usted seleccionar el cargo, verifiquen que cumplen bien los requisitos. Si ustedes se inscriben a un cargo y no cumplen requisitos, después no se pueden devolver. ¿Sí? Simplemente a usted lo eliminan. Estudiar los tipos de pruebas. Vea, hay mucho documento por ahí en Google donde hay exámenes o ejemplos de pruebas, de estas pruebas de competencias básicas, las funcionales, las comportamentales, ¿cierto? Ir entendiendo qué son pruebas clasificatorias, eliminatorias y que cada una de ellas tiene valoración. Y ya como para aquí, pues yo podría mandarles toda esta información y hay ejemplitos de preguntas, ¿sí? Pero vuelvo y le digo, hay mucho material, hay mucha guía de orientación, ya sobre esto hay mucha cosa, donde ustedes miran ejemplos de preguntas, de competencias comportamentales, de las básicas y de las funcionales. Ya para terminar, ya eso sí, regálenme un minutico, ya para terminar, unos 2 minuticos, yo tengo preparado un archivito de PowerPoint muy sencillo. Son varias diapositivas donde voy sugiriendo lo que las personas que hasta ahora van a ingresar a esto del sector público y que no tienen mucho contacto, pueden entrar a ir mirando. O sea, como diferenciar, o sea, buscar las definiciones de qué es Estado, qué es sector público, gobierno, qué es un sistema económico, qué es la nación, que todo eso no es lo mismo, ¿cierto? Saber qué es el concepto de Estado. Entonces, para las pruebas básicas, ¿sí? Entonces, es consultar en Google o en documentos qué es cada una de estas cosas, ¿cierto? Que tienen que ver con el Estado. Aquí, de qué trata la organización política, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son las entidades territoriales? ¿Qué es el artículo 1 de la Constitución? ¿Qué es la organización jurídica? ¿Qué es eso del territorio? ¿Qué es el poder público? El poder político. ¿Qué es la autoridad? ¿Sí? Los diferentes tipos de autoridad. La política, la civil, la administrativa, la militar. ¿Cómo se puede ejercer el poder político? ¿Qué es una república? ¿Qué es una monarquía? ¿Qué son los regímenes políticos actuales? Esto es lo que les decía ahorita. ¿Qué son los órganos del poder? Vea, la diapositiva que les habla ahorita. Todos estos entes son los que van a sacar concurso. ¿Qué es el poder ejecutivo? ¿Cómo lo compone? El nivel nacional. ¿Qué es el sector descentralizado? ¿A qué se dedica el poder ejecutivo principalmente? Entonces, esto es unas diapositivas que lo que buscan es dar unas ideas sobre la estructura del Estado colombiano, lo que hace el Estado, a qué se dedica, cómo se hace la función pública de manera descentralizada, ¿sí? Entonces esto es como unas cosas básicas como para alguien que no conozca mucho sobre el Estado, cómo puede ir estudiando para irse acercando a saber más del Estado, del que va a ser su patrón y de qué se necesita para servirle a la comunidad. Entonces, me excusan, el tiempo es corto porque esto siempre hay que manejar mucho asunto. Para las pruebas básicas, funcionales, cuando ustedes ya se inscriban al cargo, posteriormente, si usted se inscribió para profesional, le dice, vea, ojo, para profesional de esa entidad y de ese cargo, usted tiene que estudiar estos temas. Entonces ahí le dicen si es de contratación, si es de normas sobre lo ambiental, etcétera, etcétera.
Los ejes temáticos se los dan a usted. En líneas gruesas, ¿a qué debe dedicarse usted a estudiar? Porque sobre eso le van a preguntar en las pruebas funcionales. Esas pruebas funcionales le dan ejes temáticos y depende para la entidad y depende si es profesional, si es técnico, asistencial. Bueno, entonces les agradezco infinitamente y a ver, quedo atento a preguntas. Muchas gracias, Donaldo. Aquí estoy recibiendo bastantes comentarios en el chat y muy positivos. Las personas agradeciéndonos mucho por la charla. Ha sido muy clara, muy ilustrativa sobre este proceso. Te lo agradezco mucho. Les recuerdo a las personas que estamos, como no teníamos inscripción previa, las personas interesadas en recibir tanto la grabación como las memorias, esto, por favor me escriben en el chat su correo electrónico para hacerla llegar. Y tenemos 3 preguntas. Donaldo, te voy a pedir entonces, como por los temas del tiempo, que tratemos de darle como celeridad a las preguntas. La primera nos la da Marlen, nos dice, pues, excelente charla para los recién egresados, muy claro el profesor Donaldo. Quisiera saber si existe alguna guía para estudiar y prepararse para los exámenes. Pues así una guía que uno diga que es acertada y todo, no, hay sugerencias. Por ejemplo, lo que yo le estaba mostrando ahorita es una guía de cómo ir estudiando para las competencias básicas, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver de saber sobre el Estado y cómo servirle a la comunidad. En otras palabras, lo que todo servidor público, en términos básicos, debería saber. Entonces, ahí les estoy escribiendo mi correo. No hay una guía básica. Sí se pueden encontrar sugerencias. Se pueden encontrar también tipos de preguntas. Yo tengo un material con ejemplos de preguntas, porque las preguntas son con enunciado y selección múltiple, ¿cierto? De 4 opciones. Tengo ejemplos de preguntas de cada una de estas, sí, de preguntas y respuestas de estas pruebas. Yo se las puedo enviar. Entonces ahí Si les estoy quieres, copiando muchas gracias, mi me las correo. envías a mí y yo Muy como bien, pues aprovecho que les voy a enviar las memorias y la grabación y les compartimos de una vez esta carpeta si estás de acuerdo. muy bien. Entonces sí, sí. Muchas gracias. Donaldo, 2 preguntas adicionales. ¿Dónde se pueden mirar las fechas estipuladas de cada convocatoria? De las convocatorias en desarrollo, no sé cuáles se encuentran en la primera fase de inscripción o cuáles se encuentran en la etapa final del proceso. Esta persona Bueno, dice que estaba revisando la normativa de una de las convocatorias en desarrollo y no encontró esas fechas. muy bien, vea. Ahí en la página de la comisión, ahí sale avisos informativos y normatividad, ¿cierto? Entonces, uno mirando la normatividad, de acuerdo a los acuerdos, hay uno, si mira el acuerdo, uno dice, ah, bueno, esta está en tal etapa, pero en los avisos informativos también te van diciendo en qué etapa va cada convocatoria. Y si no encuentras, por ejemplo, pero le digo que la importancia de registrarse en el AOPEC, en el SIMO. En el SIMO, después de que usted esté inscrito, usted va y busca ya la convocatoria y si, por ejemplo, no aparece, ¿qué quiere decir? Que para esa convocatoria todavía no han subido la oferta pública de empleos. ¿Sí me comprende? Entonces usted dice, ah, bueno, entonces en esta todavía ni podemos siquiera mirar los cargos, mucho menos nos vamos a estar inscribiendo. En otras palabras, el que esté en este proceso debe ir revisando siquiera 1 o 2 veces a la semana el SIMO, luego de haberse inscrito. Entonces, conclusión, en avisos informativos e ir revisando el SIMO en la parte que dice convocatorias, como les decía ahorita, donde yo escogí DIAN para ir mirando, ahí ustedes se van fijando qué convocatorias están. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Claudia Castañeda, nos dice, ella está inscrita en el proceso de selección del Ejército Nacional. En enero de este año salió el resultado de esto y dice que sigue en concurso. La pregunta es cuánto tiempo se demoran para pasar a la siguiente prueba. Bueno, vea, digamos en el caso mío que yo también me inscribí para esta que les mostré del IDEA, pues resulta que allí lo que hicieron fue nos evaluaron los antecedentes.
Es decir, si estamos cumpliendo los requisitos mínimos. Y nos dijeron, seguimos en concurso. ¿Ya qué etapa seguiría? Las pruebas, ¿cierto? Y esas pruebas, las funcionales, las básicas, de competencias básicas, y las comportamentales, no las hacen en un solo momento. En otras palabras, el día que vayamos a la prueba nos evalúan esos 3 elementos. Son alrededor de 120, 140 preguntas, 160, eso depende, ¿cierto? Ahí nos evalúan. Entonces el asunto es que por la pandemia no nos han citado a que presentemos esas pruebas. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque esas pruebas nos las hacen de acuerdo nos dan un lugar, un colegio, un aula, y entonces, como siempre es masivo el número de participantes, entonces, lógicamente, por lo de la pandemia, no permite esa reunión. Entonces, en este momento, digamos que los asuntos van lentos. Pero si ya le dice que sigue en concurso, quiere decir que supongo que es que cumplió los requisitos mínimos exigidos. Qué bien, muchas gracias. Ya por aquí Claudia sí nos dice que muy claro, que muchas gracias. Comentarios muy positivos, una excelente charla, muy útil y muy práctica. Entonces, Donaldo, quiero, no sé si tenemos pues como más preguntas, las personas que tengan como alguna inquietud, podrían, no sé, hacernos o activar el micrófono o hacerlas vía chat. Yo quiero agradecerte de verdad por tu tiempo, por compartir con nosotros tu conocimiento y sobre todo la experiencia que tienes en el sector público. Creo que eres un digno representante del sector. Ojalá todas las personas que trabajan en el sector público estuvieran tan comprometidas como tú y qué rico que los participantes se animen y contribuyan, sobre todo las personas que aman y que vibran con el sector público, se animen a participar. Realmente hay muchas convocatorias, pero a veces es el tema de desinformación que las dejamos perder, entonces ya no hay excusas. Les invitamos a los asistentes a que sirvan también de multiplicadores de esta información que recibimos para los colegas, egresados, compañeros que estén interesados en trabajar en el sector público. El señor Donaldo nos dio también allí su correo electrónico para las personas que de pronto tengan como alguna duda puntual y puedan acercarse a él y contactarlo. Por aquí estoy en otros chats, nos dicen cómo hacer para que el CIMO notifique por correo las novedades después de la inscripción en la convocatoria. No, el CIMO, digamos, no es el que notifica, notifica la Comisión Nacional. Ojo que al correo que ustedes pongan ahí, cuando se inscriban, al correo electrónico que ustedes escriban ahí, préstenle mucha atención, que sea el correcto y que sea el que ustedes le tengan confianza, que ustedes revisen, porque a ese es que le notifica la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ahí es donde le dice, usted va a presentar la prueba en tal entidad, donde usted verifica cómo va en su puntuación, si sigue en el proceso o no, en el CIMO, eso sí lo mira en el CIMO, pero la citación a pruebas y eso le va llegando es vía correo electrónico. ¿Sí queda claro? Entonces, ojo con ese correo electrónico. Bueno, sí, yo también quisiera decirles, vea, yo he venido también en Facebook dictando algunas charlas sobre esto y deseo continuar capacitando ya en temas como de conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí a quienes estén interesados en mi correo me escriben, ahí me queda el correo, me dan sus datos y yo los estaré invitando para charlas virtuales por estas plataformas, por Zoom y también por Facebook Live. A mí me interesa estar sirviéndole a los ciudadanos en este sentido, entonces yo voy a continuar con este proceso. Si les interesa, me escriben a mi correo, dacebet2@hotmail.com. Si la universidad más adelante necesitan algún otro tema o les puedo ayudar en temas del desarrollo y el financiamiento del desarrollo, en finanzas públicas, el presupuesto, etcétera, igualmente pueden contar con mi colaboración. Rico, Donaldo, muchísimas gracias. Ya por ahora no hay más preguntas. Tomamos ya los datos de los correos electrónicos para enviarles esta información y también te los estaré compartiendo a ti para que puedas invitar a las personas a estas charlas que nos mencionas.
Un agradecimiento muy especial para las profesoras del comité de egresados que nos acompañaron, para los egresados y miembros de la comunidad universitaria y público externo que nos acompañaron, y por supuesto pues para el equipo de comunicaciones y el equipo de ingeniería que hicieron posible también esta charla. Y a ti, muchísimas gracias. Y bueno, Buenas creo que con noches. esto ya vamos por Hasta terminar. luego. Que pasen una feliz noche. Un abrazo. Muchas gracias, Igualmente. Don Ana. Gracias. Hasta luego. Bueno, chao. Con gusto.